Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alduzzi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Tenemos una excelente noticia para ti. Ya puedes adquirir en MP3 las conferencias del Seminario de Matrimonios Riviera Maya 2021 con el doctor Armando y Marta Alduzzi. Lleva contigo mensajes que renovarán y avivarán tu matrimonio a la luz de la Escritura. Conoce el modelo bíblico que Dios estableció para tu relación. Que tu matrimonio sea de edificación. En este set de 5 videoconferencias con los conferencistas, el doctor Armando y Marta Alduzzi. Seminario de Matrimonios Riviera Maya 2021. El doctor Armando Alduzzi presenta 57 audioconferencias sobre familias cristianas. Conoce cómo formar una familia para la gloria de Dios. Forma el carácter de tus hijos para que crezcan a la imagen de Cristo. Lucha contra las crisis y combate la desintegración familiar. Cimenta tu familia en la palabra de Dios, con temas como modelo de un padre, disciplina en el hogar, un hogar con Dios, la familia en crisis y más. Descubre el propósito de Dios para la familia en este set de 57 audioconferencias con el doctor Armando Alduzzi. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola hermanos, les habla Tere Alduzzi para anunciarles y compartirles mi nuevo libro Sanando el matrimonio de la adicción sexual, en donde toco temas muy importantes como la adicción a la pornografía, como la adicción sexual, como el adulterio virtual y en general el adulterio. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y en las librerías cristianas y espero que les sea de mucha bendición. Me da mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga. No cabe duda que estos últimos meses han acontecido eventos en el mundo que han trastornado a millones de personas. Hemos visto de qué forma esta última pandemia ha orillado a muchísimas personas, inclusive al suicidio, al estrés. Durante el tiempo del confinamiento hubo muchas personas que se inclinaron más hacia la drogadicción, el alcoholismo, abusos infantiles. Y todo esto ha traído una nube negra a la humanidad. Necesitamos ver a través de todo esto una luz. Y esta luz la podemos encontrar en la Biblia.
Y esta es la razón por la cual en esta conferencia que tendremos en diciembre, aquí en la ciudad de Toluca, queremos transmitir el mensaje o la futura esperanza del mundo, porque el mundo necesita una esperanza y esta esperanza la encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Te invitamos a ti y a tu familia, traigan invitados también. El mundo necesita de una forma inmediata resucitar. Necesitamos animarnos, necesitamos comprender que hay algo mucho mejor esperándonos, que es la pronta venida del Señor y un mundo del cual vamos a hablar, que vamos a olvidar completamente todo lo que actualmente hemos atravesado. Les esperamos, que Dios te bendiga, que tengan mucha paz. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. La bienvenida en este momento a todos ustedes, los que a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, Internet, están conectándose de varias naciones para escuchar estas conferencias que llevamos hasta sus hogares, gracias a la tecnología que Dios nos ha dado y de la cual tenemos que echar mano hasta el final para aprovechar y predicar el Evangelio, el mensaje más glorioso y más necesario que la humanidad necesita escuchar. Esta conferencia es la cuarta, para que apuntes, de una serie que se llama La Iglesia no atravesará la tribulación. La iglesia no atravesará la tribulación. Esta es la cuarta y última de esta serie. La doctrina del rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 50 al 53, es una doctrina, es una enseñanza que se le dio al apóstol Pablo únicamente. Ningún otro apóstol, ni Juan, ni Santiago, ni Pedro, Marcos, Lucas, que era médico, fue el único que no era judío, supieron nada del arrebatamiento de la iglesia hasta que Dios le concedió a Pablo el privilegio de darla a conocer a nosotros y a todos los cristianos de los últimos 2000 años. Esta doctrina establece que va a haber una generación de cristianos que no vamos a gustar, a experimentar lo que es la muerte. En otras palabras, va a venir Jesús en cualquier momento. La venida de Cristo en el rapto es inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede venir en cualquier minuto sin ningún aviso ni ninguna señal. A diferencia, la segunda venida de Cristo, que será al final de los 7 años de la tribulación, vendrá cuando el sol se oscurezca, la luna parezca como de sangre, las estrellas caerán, cometas caerán sobre el mundo, será un caos completamente ecológico lo que sufrirá el planeta Tierra, y Jesucristo hará su aparición porque vendrá con nosotros. En el rapto viene por nosotros. 7 años después venimos con Él a establecer su reino milenial. Muy bien. Esta conferencia se titula El intervalo entre el rapto y el regreso de Cristo. En estos 7 años, en este periodo, este intervalo que sucederá en el mundo cuando nosotros ya no estemos aquí y seamos sacados, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Qué dice la Biblia? Porque esto es otra evidencia, otra demostración que el arrebatamiento y la segunda venida son dos cosas completamente diferentes. Y entre los muchos argumentos que apoyan el arrebatamiento pretribucional, o sea que es antes de la tribulación, una de las maneras más fáciles de probar es muchas veces ignorada.
Y es la necesidad que se necesita un tiempo, un intervalo entre el rapto y la segunda venida, para que podamos nosotros en este intervalo saber que Jesucristo trata con nosotros en el cielo. ¿Y qué cosa sucederá en el cielo? Van a suceder 3 cosas si las quieres apuntar. Número 1, el tribunal de Cristo. En cuanto vamos a hablarlo y a desarrollarlo poco a poco, pero quiero que aprendan a escribir los bosquejos de las conferencias. Vamos a ver en primer lugar el tribunal de Cristo. Tiene que suceder antes de la tribulación. Lo voy a explicar qué es el tribunal de Cristo. Número 2, tenemos que experimentar en el cielo no solamente el tribunal de Cristo, sino también tenemos que experimentar las bodas del Cordero. O sea, cuando regrese Cristo en segunda vez, tuvimos que habernos celebrado en el cielo las bodas del Cordero. Y esto nos habla que tiene que ser antes de la segunda venida, es lógico. Número 3, el juicio de los cabritos y las ovejas. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, va a haber una tercera parte de los hombres vivos en el planeta Tierra. Esto nos habla que no hay tal cosa como el fin del mundo. El fin del mundo no existe, porque cuando Cristo regrese, la ecología del mundo va a ser restaurada, no completamente cambiada. Esto es hasta la Nueva Jerusalén, después del milenio. Y cuando Cristo venga, va a separar a las ovejas de los cabritos. Mateo capítulo 25, también lo vamos a ver a continuación. Si el rapto fuera, como lo enseñan muchos post-tribulacionistas, en la segunda venida y es el mismo evento, ¿cómo podría Cristo sacarlos del mundo a las ovejas que sobrevivieron la tribulación y juzgarlas en el mundo? Sería imposible, porque entonces ¿quién va a poblar el milenio? Y finalmente, ¿quién va a poblar el milenio en cuarto lugar? Si cuando venga Cristo ya no hay ninguna persona que sea con un cuerpo natural, que no haya resucitado, porque cuando venga Cristo en la segunda vez con nosotros, la tercera parte de los hombres, ¿qué va a hacer Cristo con ellos? Tienen que entrar al milenio con cuerpos como el que tienes tú y el que tengo yo. Nosotros ya bajamos del cielo con cuerpos resucitados. Entonces, si todas las personas cuando venga Cristo ya están con cuerpos glorificados, ¿quién va a poblar el milenio? ¿Quién se va a reproducir en el milenio? ¿Quién va a trabajar en el milenio? Sería una imposibilidad. Pero veamos en primer lugar el tribunal de Cristo, 1 Corintios capítulo 3. El primer evento que llegando al cielo vamos a esperar todos los cristianos es lo que se llama el tribunal de Cristo. La palabra tribunal, apúntala en el griego, es la palabra con B de burro, bema. B de Enrique, M de mamá, A de Armando. Bema. Esta palabra griega la usaban los jueces en las Olimpiadas griegas. Y cuando la Biblia fue escrita hace 2000 años, el apóstol Pablo usó el bema de Cristo, que se tradujo el tribunal de Cristo. ¿Por qué? En las Olimpiadas había como un montículo que se llamaba el bema. Y en ese montículo estaban los jueces, y a todos los victoriosos que triunfaron en las carreras, en el lanzamiento de bala, de jabalina, etcétera, etcétera, les daban una corona o una diadema de olivo. Entonces pasaban uno por uno y los coronaban, ¿verdad? Y les iban dando su corona de olivo. Cuando lleguemos al cielo, Cristo va a estar sentado con su Padre. Y vamos a estar todos los cristianos enfrente del Padre y de su Hijo Jesucristo. Y a todos nosotros, uno por uno, en esos 7 años que vamos a estar, que pasan en la tierra, porque pues en el cielo no hay tiempo, ¿verdad? Vamos a ser recompensados
o muchos cristianos van a perder sus recompensas porque llegaron al cielo, como se dice vulgarmente, de panzazo. Pasaron, pero con 6 de calificación. Y tú podrías decir, bueno, pues yo aunque sea con 6, pero me quiero ir al cielo, ¿no? Pero cuando tienes la perspectiva de la eternidad, te das cuenta que cuando lleguemos al cielo vamos a continuar trabajando, vamos a continuar laborando, vamos a continuar teniendo puestos exactamente como en el ejército. En el ejército hay los soldados rasos, los cabos, los tenientes, teniente coronel, general, etcétera, etcétera. Y no todos los cristianos en la otra vida vamos a ser generales, ni tenientes coroneles, ni cabos, ni tenientes o capitanes, y muchos serán soldados rasos, porque jamás ganaron almas, serán avergonzados y no podrán disfrutar de los tronos que Dios tiene para que muchos cristianos se sienten a gobernar en los nuevos cielos y en la nueva tierra que están por venir en el universo. Leamos pues este pasaje de 1 Corintios 3, versículo del 10 en adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Me voy a ir deteniendo para explicar. Cuando ustedes vienen aquí a la iglesia el domingo, están siendo edificados, están siendo exhortados y están siendo consolados también. Porque esto es lo que significa en 1 Corintios 14:3 la profecía. El profeta actualmente no es el que dice te va a caer mucho dinero, o va a caer un aguacero el mes que entra, o ríos de agua viva saltarán dentro de tu iglesia, o vas a ser millonario, o te vas a casar con fulano de tal. Esos profetas ya no existen, porque la Biblia está completa. La Biblia es una revelación completa. Y termina en Apocalipsis 22. Si alguien le agrega algo, o si alguien le quita algo, recibirá las maldiciones que están en la ley. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros oímos que el profeta tal o el apóstol tal, porque esas cosas existieron al principio de la iglesia y en el Antiguo Testamento. Dice Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es la misma imagen y la sustancia del Padre, y el cual, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, el Hijo de Dios se sentó junto al Padre para que pueda desde ese momento, desde hace 2000 años, vivir para estar intercediendo por todos nosotros. Cristo continúa intercediendo por nosotros. Así que la Biblia es un libro completo. Una vez alguien me dijo, oiga hermano, ¿puedo dar una profecía? Y le dije, apunta primero de Pancho 3:1 y se la pegas a la Biblia, porque si hay nuevas profecías, la Biblia no está completa, porque faltan entonces profecías que agregarse. Y Dios ya tiene considerado que todo lo que tenía que decirnos se encuentra en la Biblia, para que a la ley y al testimonio, y sepamos que podamos tener una guía perfecta, saludable, para no ser engañados por falsos profetas, de los cuales el mundo está lleno. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica, dice el versículo 10, o sea, ustedes vienen aquí en el domingo, son edificados con la palabra de Dios, son exhortados, son consolados, pero tú mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, tienes que, sobre lo que estás recibiendo, sobreedificar. Tienes que venir a la Biblia mañana, tú otra vez, en tu casa, en la mañana antes de ni siquiera tomar el desayuno, si se puede,
y estudiar la palabra, el libro de Proverbios, los Salmos, alimentarte, dejar que entre las palabras espíritu y vida a tu corazón, y comienzas para lo que oíste hoy, reforzarlo con la palabra, y el miércoles y el jueves, etcétera, etcétera. Porque si tú te conformas únicamente a el domingo, como cuando éramos religiosos antes, que el domingo era el único día que íbamos a la iglesia, pero cuando somos cristianos entendemos que el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que está vivo, que se llama Jesús. Esto es lo que significa: cada uno cuidémonos cómo sobreedificamos nuestras vidas. Versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es? ¿Quién es? Dichosos ustedes los que trajeron la Biblia. Dichosos sean. Qué tristeza venir a la iglesia sin la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Qué es un fundamento? Es donde se construye una casa o un edificio. Y el fundamento es el secreto del sostenimiento de columnas o de edificios o de los techos que le quieras agregar a tu casa. Y la pregunta que nos hace aquí el Espíritu Santo es: ¿sobre quién estás parado? Yo, antes de que fuera cristiano, estaba parado sobre Carlos Marx, sobre el Che Guevara, sobre la dialéctica materialista, sobre el socialismo, sobre filósofos, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche. Creía que Carlos Darwin, que veníamos del mono, de los animales. Ese era mi fundamento, que es un fundamento inestable, porque viene de hombres como tú y como yo. Pero cuando conocí a Jesús y lo invité a mi vida, hace 46 años, me paré sobre algo firme, donde te da una seguridad que no tenías antes, donde puede el mundo caer, tormentas, granizo, que cayó el peso, que cayó el dólar, que cayó esto, que guerras, invasiones, no importa lo que suene a nuestro alrededor, estamos parados en una roca inconmovible. Por eso Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe tu corazón, no tengan miedo de nada ni de nadie. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo hasta el final del mundo. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Cuál es tu fundamento? Como decimos vulgarmente en México, ¿quién es tu gallito giro? Yo, cuando me invitan a dar conferencias en las universidades, siempre les digo a los estudiantes: bueno, dime tu hombre, ¿quién es tu ídolo? Dime cuál es tu sistema de valores. Les pregunto a los estudiantes: el sistema de valores que tú tienes, ¿quién te lo dio? Si tu sistema de valores estaba basado en algún otro hombre, no son valores, son opiniones. Son simplemente creencias, pero no son valores, porque nosotros no podemos dar valor a nadie. Es Dios el que nos da el valor. Es Dios el que nos da la ley moral. Si la ley moral fuera dada por hombres, imaginémonos a los nazis, que alegaron en la Segunda Guerra Mundial que ellos no tienen la culpa de haber matado a más de 6 millones de personas. Ellos recibían órdenes, y cuando los abogados canadienses, ingleses y norteamericanos los confrontaron en el juicio de Nuremberg, 1947-48, les preguntaron: ¿ustedes recibieron órdenes pero no tenían conciencia? ¿No tenías una conciencia antes que las órdenes que te iban a dar? Entonces ellos se dan cuenta que su fundamento era el nazismo, una ideología criminal en la cual fue derrumbada completamente porque tenía su origen en los seres humanos. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora sí veamos el versículo 12 en adelante. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Aquí se nos dan dos clases de materiales para edificar nuestra vida. Y se mencionan oro, piedras preciosas, que son materiales, ¿verdad?, no inflamables, son materiales que no sufren desgaste, como la madera, el heno y la paja, que son inflamables, se pueden quemar. Entonces, ¿qué tipo de obras estás tú haciendo con madera o con materiales preciosos? Porque cuando lleguemos al tribunal de Cristo, tú le vas a decir al Señor: bueno, Señor, y yo hablé lenguas, y yo era profeta, y construí 50 iglesias. Y saben ustedes que cuando lleguemos al cielo, en el tribunal de Cristo, va a haber una sola pregunta que Dios nos va a hacer. A Dios no lo va a, imaginémonos impresionar a Dios. Pues yo repartí todo mi dinero, lo di a los pobres, hice esto, hice aquello. Esto no lo impresiona a Dios. Él nos dio a su Hijo en la cruz. ¿Qué podemos hacer que impresionemos a Dios? Nada. Pero ¿qué cosa puede realmente Dios valorar? Nos va a preguntar Jesús en ese momento, o el Padre: ¿cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? ¿Cuánto te pareces, Pancho, Carmelita, Diana, María, José, Eduardo, a mi Hijo Jesucristo? ¿Qué quieres decir? Le vas a preguntar a Dios. Cuando yo vine a tu vida, Jesucristo te va a decir, Romanos capítulo 8, mi propósito era forjar mi carácter en tu vida. Mi principal propósito no era que hicieras tanto, sino que fueras. Es más importante ser que hacer. Apunta si quieres estas frases. Es más importante para Dios lo que somos que lo que hacemos. Yo le puedo decir a mi hija: lávame los trastes. Y va mi hija y me lava los trastes. Hizo una buena obra, pero es una rebelde, respondona, que no obedece a su mamá, pero lavó los trastes y barrió la cocina. Y cree que con eso ya los padres estamos contentos con ella. Le hablaríamos a nuestra hija y le diríamos: ¿sabes qué, Carmelita? Tú puedes hacer muchas cosas, pero lo que más nos interesa a tu padre y a tu madre es tu obediencia. Que realmente nos ames, que te preocupes por nosotros, que puedas lo que estás haciendo motivada por el amor a tus padres y no por lo que tengas que hacer como obligación de la ley. ¿Me van siguiendo? O sea, cuando lleguemos al cielo va a haber cantidad de cristianos que creemos, ¿verdad? Que oímos: el artista fulano de tal invirtió $1 millón en un orfanatorio. Y todos ante el mundo, ¿verdad? No, fulano de tal, el cantante fulano de tal hizo un hospital para los enfermos de cáncer. Y todos son obras altruistas que son buenas, no son malas. Pero lo están haciendo para descargar su conciencia. Decían en 1930 que Al Capone, el gángster número 1 de Chicago, se disfrazaba en Navidad de Santa Claus y regalaba dulces a los niños, porque algo en su conciencia le decía que tenía que hacer algo bueno, obras altruistas, para sentirse que no era tan malo. Entonces así hay muchísima gente, ¿verdad? Que pueden ser drogadictos, pueden ser borrachos, parranderos, adúlteros, etcétera, etcétera. Pero oímos que hicieron esto, hicieron aquello, y ante el mundo los adora. Pero Dios ve el corazón y los motivos por los cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Me van siguiendo con cuidado? Eso va a ser en el tribunal de Cristo, juzgado por Dios en tu vida y en mi vida. La fidelidad con lo que hicimos y cuánto del carácter de Cristo pudimos emanar, pudimos proyectar en nuestra pobre vida y corta, que pronto, ¿verdad?, algún día nos iremos con Él. Ahora dice el versículo 14 los resultados. Si permaneciere la obra de alguno que esto edificó, o sea, el fuego es la prueba de Dios. Si pasa el fuego y quema tu casa, significa que tu casa era de madera, ¿verdad?
Pero si pasa el fuego y tu casa no se quema, es porque tu casa tenía materiales verdaderos. Así es nuestra vida. El fuego va a ser Dios el que nos va a probar. Y si se quema o si sobreedificas y no se quema, recibirás recompensa. ¿Qué recompensa creen que vamos a tener? La Biblia menciona 5 coronas. 5 coronas especiales para los cristianos en todo el Nuevo Testamento. Y aparte, la Biblia menciona, aparte de las coronas, como las que le llaman a los atletas, menciona también tronos. O sea que en la otra vida va a haber cristianos que se van a sentar en tronos, y un trono nos habla de autoridad, de influencia sobre muchas personas. Un rey que se sienta en un trono es un hombre que tiene súbditos y que tiene empleados, ¿verdad? Y que tiene influencia en todo su imperio. Entonces, en el nuevo mundo que Dios va a hacer, cristianos van a tener el derecho de gobernar. Veamos esta verdad en el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y dice el apóstol Juan, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron, ¿qué cosa? Facultad de juzgar. O sea, no todos los cristianos recibirán la facultad de sentarse como tronos, como jueces ante todas las criaturas del universo que siguen existiendo alrededor del trono de Dios. Los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos entonces que estos tronos fueron establecidos antes de ¿qué? Pues antes de los 1000 años. O sea que teníamos que, antes de que Cristo regresara a establecer su reino, ya haber sido juzgados. Por lo que es necesario el intervalo de tiempo entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo. Qué simple es la Biblia a veces, ¿verdad? Y vemos nosotros también en Apocalipsis capítulo 19, que lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, las bodas del Cordero, porque la evaluación de los creyentes, o el tribunal de Cristo, tendrá evidencia claramente y ocurrirá cuando Cristo venga por nosotros en el rapto, y requerirá de mucho tiempo para llevarse a cabo, desde luego, ¿verdad? Y vemos nosotros en Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 11, entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, ¿vestidos de qué? Somos nosotros. Ya venimos vestidos en la segunda venida de Cristo, vestidos de lino finísimo y blanco, le seguían en caballos blancos. Y nos damos cuenta entonces que las bodas del Cordero tienen que ser antes de la segunda venida de Jesucristo. El rapto y la segunda venida no pueden ser dos eventos que sucedan al mismo tiempo. Es necesario un intervalo, que son los 7 años de la tribulación, para que puedan estos eventos llevarse a cabo. En segundo lugar, es las bodas del Cordero, lo que acabamos de leer. Este pasaje describe un evento llamado las bodas del Cordero.
Y Él precederá inmediatamente la segunda venida de Cristo al mundo. Y vemos en las bodas del Cordero, antes, por el amor de Dios, antes. ¿Cuánta confusión hay en el cristianismo? No, que es lo mismo en el rapto y la segunda venida. Antes veamos a la novia vestida de lino, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Podemos observar que la presentación de la novia a Cristo no ocurre en la tierra, sino en el cielo. Y claramente se encuentra antes de la segunda venida de Jesucristo. La iglesia no atravesará la tribulación. ¿No se emocionan? A mí me dan ganas de gritar aleluya, gloria a Dios. Muchos de ustedes los veo así. Será. Tenemos que despertar del sueño espiritual en el que tal vez lo que ha sucedido a nuestro alrededor en los últimos 2 años ha arrastrado a muchos cristianos. Están como atarantados, confundidos. ¿Será melón? ¿Será sandía? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿A quién le voy a creer? Cuando un cristiano llega al punto en su vida en el que no sabes quién dice la verdad ni a quién creerle, es porque te encuentras en medio del huracán, donde tu barco ya no tiene brújula y está llevando de un viento por otro, azotado por acá, viene otro viento por allá, porque no sabes qué dirección tomar ni a quién creerle. Y cuando llega ese momento es lo que se llama la pérdida del discernimiento espiritual, que ya no distingues entre el bien y entre el mal. Ya no sabes qué es la verdad y qué es la mentira. Y estamos rodeados en un mundo de mentiras. Estamos rodeados en un mundo de mentiras, donde tenemos que discernir de todo lo que oímos, qué es verdad y qué no es verdad. Porque de acuerdo a lo que oigamos, lo vamos a aplicar a mi vida. Si yo le creo a los mentirosos, mi vida va a ser gobernada y dirigida por ellos, porque estoy siguiendo su ideología o su forma de pensar. Pero si yo conozco qué es la verdad y sé qué es la verdad y oigo la verdad, mi vida va a ser guiada con seguridad. Ya no voy a estar confundido ni confundida, porque yo sé a quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Veamos ahora, en tercer lugar, el juicio de las ovejas, Mateo 25. Cuando Cristo regrese con nosotros en la segunda venida, casi una tercera parte de la humanidad sobrevivirá la tercera guerra mundial. ¿Cuántos habitantes somos actualmente en el mundo? Vamos a cerrar la cifra en 8,000 millones. Somos como 7.6, 7.7 más o menos. Vamos a cerrarlo a 8,000 millones de personas. Si estamos hablando que en el cuarto sello del Apocalipsis, Apocalipsis 6:8, en el cuarto sello va a morir una cuarta parte de la humanidad, ¿de cuánto estamos hablando? De 2,000 millones de personas en las primeras bombas, en los primeros misiles intercontinentales que ya exhibió el presidente Putin. Uno se llama el Zircón. Es un misil intercontinental que viaja a más de 7 veces la velocidad del sonido. China ya lo tiene también con la ayuda de Rusia. Irán está a punto de desarrollar su primera bomba atómica este mes. Y Israel se encuentra ahorita en una posición en la que este mes o bombardean las centrifugadoras nucleares de Irán, o Irán termina la bomba atómica y la lanza contra Israel. China está a punto de invadir Taiwán, una isla de 24 millones de habitantes. Corea del Norte está a punto de invadir Corea del Sur. Rusia está a punto de invadir Israel.
Y China está a punto de mandar un misil a los Estados Unidos de Norteamérica. Vivimos un mundo conflictivo, un mundo amenazador, un mundo que está al borde de la tercera guerra mundial. Y en la Biblia, Cristo lo anunció con más de 2500 años de anticipación para que cuando suceda, ustedes tengan paz. Y no haya nadie que te mueva el tapete ni que te quite esa paz interna de saber que para nosotros, cuando llegue ese día, el morir es ganancia. La muerte para el cristiano es como la mariposa. Salimos de nuestra cárcel, salimos del dolor, de las enfermedades, salimos completamente y nos vamos a ver a Jesús con cuerpos completamente glorificados. Y por eso yo les decía, ¿verdad? Un día les conté una vez que me hablaron como a las 2 de la mañana a la casa de ustedes. Oiga, doctor Alducin, es que mi mamá se puso muy grave y queremos que venga a orar por ella, etcétera, etcétera. Y les pregunté, ¿cuántos años tiene tu mamá? 95. Y les dije, déjenla que se pinten ya. O sea, para nosotros, no queremos que se quede aquí con nosotros a sufrir, a seguir llorando, a seguir hambres, a seguir amenazando. O sea, es el instinto de sobrevivencia. Pero cuando creemos la verdad que Dios nos dio, que para nosotros el morir es ganancia, vamos a enfrentar la muerte contentos y llenos de gozo, porque para nosotros, es que mi familia, tu familia, si te lleva a Dios se va a encargar de ella. ¿Qué crees que te va a llevar Dios y va a abandonar a tu familia cuando tú viviste para Él, cuando tú le serviste? ¿Tú crees que tu familia va a ser hecha a un lado? ¿Esa es tu fe? ¿Esa es tu confianza que tienes en Dios? ¿Ese es tu temor que tienes a la muerte? ¿No dejar a tu familia sola? Entonces, ¿que Dios no existe? Dichosos aquellos que cuando mueran tal vez no le dejes ni un peso a tus hijos, pero si cuando te mueras tus hijos tienen a Jesucristo, tienen garantizada su vida de paz, de prosperidad, y para la otra vida nos seguiremos viendo. ¿Cuántos padres de familia, santos de Dios, damas y caballeros que nos visitan, cuántos padres de familia creen que es un éxito dejarles a sus hijos una casa, 2 casas, al otro 3 casas, cuando lo que tú les dejas se convierte en una maldición entre ellos? Yo he oído en reuniones a muchachos decir, estamos esperando que se muera el viejo para saber cuánto nos dejó de herencia. Como alacranes, hay cantidad de hijos esperando que sus padres mueran para quedarse con la herencia. Una herencia que para ellos será una maldición. No les dejes a tus hijos ni un solo centavo si ellos en su vida no recibieron a Jesucristo, porque los vas a enterrar más rápido de lo que tú te imaginas y van a acabar en el infierno. ¿Te das cuenta cómo el sistema de valores cambia cuando tenemos a la Biblia? Nuestra perspectiva cambia completamente de la vida. Ya no vemos la vida como la ve toda la gente. No le voy a dejar a mi hijo una casa. Yo he trabajado para que mi hijo, para que le deje esta herencia y esta fábrica. Bueno, está bien, pero asegúrate antes que tu hijo tenga a Jesucristo. Tráelo a las reuniones, comienza a orar por él, por la salvación de su alma. Tú y tu esposa, tómense la mano, oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, para dejarles la mejor herencia que es Jesucristo. Y en Mateo 25, en el juicio de las ovejas, versículo 31, dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga, segunda venida, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto será aquí en la tierra, en este mundo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, etcétera, etcétera.
Y dice en el versículo 41, y dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en este momento, la perspectiva humana, normal, natural, es la siguiente. ¿Cómo puede Dios haber creado a alguien y después maldecirlo? En los debates que he tenido yo con ateos, ya conozco todos sus argumentos. ¿Cómo puede la Biblia encontrar una persona? A ver, explíqueme, etcétera, etcétera. Y le dije, mire señor ateo, hace algunos años entraron dos hombres a la casa de un matrimonio con 3 hijas en un estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Amarraron al esposo, lo amordazaron, violaron a su esposa enfrente de él y violaron a sus 3 hijas enfrente del esposo y del esposo. A la esposa la comenzaron a abrir con cuchillos. A las hijas, después de violarlas, incendiaron la casa y la quemaron, donde murieron vivos las 5 personas. Los sobrevivientes, o sea, más bien los padres de este matrimonio, o los abuelos de las niñas que quemaron vivas con el papá y con la mamá, les preguntaron una vez, ¿merecen el infierno estas personas? Y dijeron, indudablemente. Porque si hay un Dios que permite que estas cosas hayan sucedido y después estas personas que son animales, porque no son seres humanos, son animales, deshumanizados completamente, se escapen de la justicia humana, nunca se escaparán de la justicia divina. Así que el infierno tiene que ser real, porque si no existe el infierno, Dios es un monstruo. No existiría entonces la justicia universal para Dios. Y Dios permite que los seres humanos ejerzamos el libre albedrío para que las decisiones que tomemos, las consecuencias las recojamos en esta vida y en la otra vida también. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Ahora bien, si cuando Cristo venga, en la segunda venida, es el rapto, nos vamos con Él. Y los muertos también, ¿quiénes quedaron en la tierra? ¿Quiénes quedaron en la tierra? Pues no va a haber juicio de cabritos ni ovejas. ¿A quién va a separar Dios? Pero cuando venga Cristo va a haber personas en la tierra que sobrevivieron al anticristo, a la marca, que no se dejaron poner la marca y que sobrevivieron y que son los que va a encontrar Cristo, que los va a separar de los cabritos. Así que el anticristo no va a matar ni a todos los cristianos, y cuando Cristo venga va a haber cristianos vivos en su segunda venida. Porque si no, entonces, ¿a cómo separaría Cristo a las ovejas de los cabritos? Y finalmente, vemos nosotros que en cuarto lugar, la población del reino es necesario para el intervalo entre el rapto y la segunda venida. Vayamos a Isaías 65, rápidamente, y veamos lo que este profeta hace 2700 años nos habló o profetizó del reino mesiánico o el reino milenial. Dice el versículo 20 de Isaías 65, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. Pregunta: si cuando Cristo regrese en su segunda venida no hay sobrevivientes, ¿quién va a poblar el milenio? Si creemos lo que se enseña en el post-tribulacionismo, que cuando en la segunda venida es el rapto también, y todos están ya glorificados, ¿quiénes van a ser los que van a entrar al milenio con cuerpos no glorificados? Nadie podría poblar el milenio porque todos estaríamos con Cristo. Y nosotros bajamos al milenio con cuerpos glorificados.
Pero estas personas que entren con cuerpos no glorificados, que encontró Cristo vivos en su segunda venida, son las personas o los cristianos o muchos de ellos que sobrevivieron y al final se van a rebelar contra Él. Apocalipsis 20, la última rebelión de Gog y Magog o de Satanás. Y después del milenio viene ya el reino eterno o el orden eterno de la creación. Y el problema surge del hecho que la Biblia enseña que cuando Cristo regrese al mundo, tanto los santos del Antiguo Testamento, los creyentes de la época de la iglesia y los mártires que murieron en la tribulación entrarán al reino milenial con cuerpos glorificados. Pero los creyentes que se convirtieron durante la tribulación estarán vivos en la segunda venida de Cristo y entrarán al reino mesiánico con cuerpos no glorificados. Damas y caballeros, santos de Dios, todos ustedes que nos escuchan a través de estas conferencias, vemos pues con claridad en la Biblia que se necesita un intervalo de tiempo entre el rapto y la segunda venida para que pueda tener lugar en el cielo el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, los cuerpos glorificados y también quienes van a poblar el mundo para poder realmente vivir con Cristo por toda la eternidad. Tendríamos que tener realmente mucha ceguera para no comprender la claridad de la palabra de Dios, para que tú y tú y tú que nos escuchan y ustedes a través de los medios que de la tecnología nos ha permitido usar, tengan paz. Crean en Dios, crean en mí, dijo Jesús. En mi casa muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. ¿A qué se fue Cristo hace 2000 años? ¿Te imaginas casarte con tu esposa y que te diga tu esposa, ¿dónde vamos a vivir? Y tú le digas, ¿qué? O sea, cuando tú te casas, antes de llevar a tu esposa al lugar donde van a vivir, ¿qué hiciste? Pues rentaste un apartamentito, compraste una cama, ¿verdad? De perdida. Por ahí si tienes un poco de dinero, la estufa. Yo cuando me casé dormíamos en colchones en el suelo, no teníamos nada. La primera que compramos fue una licuadora de esas de Salinas y Rocha que se movían así, ¿se acuerdan? Era lo primero que compramos, una hielera, porque éramos demasiado pobres cuando yo me casé. Ahora ya todo el mundo tiene la mesa servida, ¿verdad? Pero cuando nos casamos tratamos de buscar la manera. Yo viví otras circunstancias, me tenía casi, ¿verdad?, que unir con la madre de mis primeros 3 hijos, etcétera, etcétera. Y tuvimos que enfrentar la vida tal como estaba. Pero Cristo, cuando va al cielo, nos hace esa comparación. Me voy porque antes de que ustedes me los traigan conmigo, les quiero preparar su casa, su morada que tiene mi Padre. Hay muchas en el cielo. Y cuando yo venga, los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. No se entristezca vuestro corazón, ni tenga miedo. He aquí estoy con ustedes, pequeña manada, todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva,
por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Al gran apóstol del pacto sempiterno, el pastor de las ovejas, el Hijo de Dios, que abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años para decirnos: te amo. Porque de tal manera, tan grande y maravillosa y gloriosa manera, Dios nos ha amado, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere en nuestro lugar. Él fue herido y despreciado entre nosotros, varón de dolores, sujeto al dolor y a la tristeza, y como oveja en medio de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque te ama, porque no quiere que tú sigas este camino de la maldad, del mal en la vida, que vengas a Él a la cruz en esta tarde y le entregues tu vida diciéndole estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo sé que no soy la persona que tú quieres que yo sea, ni lo podré ser si tú no entras antes a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, creo que en esa cruz abriste tus manos, te pusieron corona de espinas en la cabeza, clavos en tus manos y en tus pies para decirme que me amabas. Y creo que esa sangre que derramaste tiene el poder de limpiar mi vida de todo mi pasado delante de ti. Creo que a los 3 días resucitaste, venciste la muerte, saliste de la tumba para dejarme la esperanza de yo también algún día resucitar y volver a vivir junto a ti. Por lo que te doy gracias, porque has entrado en este momento a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.